energía oscura, seres negros, tenebrosos o entidades paranormales. Con estos nombres y más es como se les conoce a un tipo de seres que viven entre nosotros. O al menos, eso es lo que muchos especialistas afirman, y el fenómeno ha ganado mucho interés últimamente en el internet. Gente diciendo que la persiguen, videos de sombras extrañas, fotografías sin explicación y cientos de casos que a diario salen a la luz sobre personas que son atacadas, acosadas y hasta cierto punto dañadas por este tipo de seres espectrales. Algunos los describen como manchas en la oscuridad, seres inmateriales pero muy reales. La mayoría atribuyen a este tipo de entes un sexo masculino. Sin embargo, hay casos especiales en los que se trata con individualidades femeninas. Se les ha visto en casas abandonadas, por la noche, entre las sombras, en panteones y lugares solitarios. Acechan desde la oscuridad y mientras ves este video, te están mirando. Detrás de ti, debajo de tu cama, por la ventana o, espera, está tocando tu puerta. Yo soy el documentalista y esto es La Gente Sombra. Las apariciones inexplicables de estos seres en todo el mundo son un hecho, o al menos hay mucha gente que asegura que le ha pasado, directamente a ellos o a sus familiares. La verdad es que si nos fijamos en el pasado, la historia, las leyendas y hasta las religiones, podemos encontrar tantos antecedentes sobre este tipo de seres y la creencia humana en ellos. Desde la antigüedad y casi todas las versiones hablan de la gente sombra como seres del inframundo. Se dice que la gente sombra son como demonios, que son algo así como la contraparte de lo que para nosotros sería un ángel de la guarda. Entonces la gente sombra son nuestros perseguidores, los callados. Aquello que sentimos que nos mira desde la oscuridad cuando no hay nada ahí para nuestros ojos. Otros dicen que no todos somos perseguidos por ellos, solo cierto tipo de personas, aquellas, por ejemplo, que tienen muy mala suerte. Creen que estos seres son los causantes de todos sus problemas y que los persiguen a donde quiera que vayan, con el fin de provocarles males y no dejarles avanzar ni progresar en su vida. También están las versiones en donde estas sombras perseguidoras son en realidad el espíritu o alma de una persona que ha fallecido, pero que por alguna razón está atrapada aún en este mundo y que la forma en que se manifiestan es a través de figuras humanas sin rostro ni facciones, pero que se logran apreciar como si fueran siluetas humanas, aunque no todos tienen la capacidad de verles. Pues hay gente que es más sensible a este tipo de fenómenos y que por ende les ocurre de manera más natural. Pero también existen los casos en donde la gente sombra es solo parte del sueño de una persona, aunque este tipo de sueños pueden volverse muy reales y quien los tiene experimenta también la parálisis del sueño. Aunado a esto se puede encontrar también que las alucinaciones causadas por diferentes factores podrían también hacer que una persona vea cosas donde no las hay.
Seguramente cuando eras niño o niña llegaste a ver este tipo de figuras o siluetas formadas por las sombras de las ramas o alguna otra cosa. La pareidolia, las drogas y la privación del sueño suelen ser parte de las explicaciones a estos fenómenos. Existen además personas en todo el mundo que afirman que no se sabe si estos son seres malignos, buenos o neutrales. Y es debido principalmente a que nunca se ha logrado captar a alguno de ellos realizando actos de ninguna índole. Casi todo el material que existe sobre ellos solo muestra rostros difuminados o sombras humanoides que en realidad no hacen nada, que solo están ahí, observando. Muchos de los que han logrado filmar o fotografiar a un ente de la oscuridad afirman que se tratan de seres provenientes de otra dimensión, que están intentando contactarnos. Otros que son viajeros del tiempo que han venido solo a ver, comprobar y obtener evidencias o estudios para futuros propósitos. Existen lugares que son más susceptibles a este tipo de apariciones, sobre todo si son sitios en donde se ha practicado algún ritual de magia negra o satanismo. Otros dicen que son lugares en donde existen portales dimensionales por donde ellos pueden acceder a nuestro mundo. Su tamaño varía mucho. Algunos ven sombras de tamaños descomunales, otros ven personajes normales y hay quienes logran ver sombras de niños o hasta sombras de duendes. En cuanto a su vestimenta no se tiene mucha información. Sin embargo, se han logrado captar sombras con una especie de sombreros. Otros parecieran llevar la cabeza rapada. Y en algunas cuantas ocasiones presentan cuerpos deformes para, según algunas teorías, camuflarse mejor en los entornos oscuros. Se alimentan del miedo, te miran mientras duermes, te persiguen cuando caminas y te susurran por la espalda. Ciertas personas dicen que todo es un juego de nuestras mentes. Son trucos o ilusiones ópticas causadas por el tipo de iluminación o por luces de automóviles, etc. Se diferencian de los fantasmas, ya que por lo general estos suelen manifestarse de una manera diferente, por medio de nieblas o vapor. Casi todos tienen una forma humana bien definida. Portan ropa, nos hablan e inclusive a veces podemos verles el rostro, pero la gente sombra no. Ellos parecen ser solo un cúmulo de oscuridad que adopta formas humanas sin rostro ni demás características, aunque a veces pueden presentar ojos brillantes. Entonces es por ello que no se puede definir a la gente sombra como fantasmas, porque la verdad no lo son. Tenemos que preguntarnos, ¿qué propósito tienen? ¿De dónde vienen? ¿Cuántos son? Sea cual sea su naturaleza, no dejan de causarnos inquietud. La gente sombra está entre nosotros. La ciencia no da explicaciones concluyentes y la metafísica aún no tiene tampoco una explicación. Y yo soy el documentalista. Y esto fue La Gente Sombra. Saludos especiales para Bianchi Bianchi, Iván Salcedo Bobadilla, Colmillo Blanco, Sebastián Fernández Martínez, Víctor Rodríguez, Música Latina Morro, Keta Drummer, Luffy Gamers, Paulita Hurtado, Félix Ortiz, Lady Ulteresa, Ian Rojo, Carlos López, Alejandra Villón, Seba Tennyson, Emanuel Bustos, Saúl Rubio, Daniel Vela, Brian Camilo Zúñiga Avedaño,
Ritual Exton Marrow 97, Clary Games, Jorge Alejandro Díaz Romero, Wilfredo Montoya, José Gerardo Morales, Dante Chávez, Lady Carolina Barrera de la Hoz, Luis Ángel Guerrero, Hilda Mary, Adonai Reyes de la Cruz, Asylum Radio Paranormal Rijal, Daniel Bonilla Mebarak, Ersa Seguridad Privada, John Drake, Cocinando con Karina y más, Lisandro Sub, Nayeli Contreras, Kevin Go, John J. Sánchez, Carlos Cortina, Douglas Troches, Joshua Ovaldía, Natalia Grecia Treviño, El Sucio Dan, José Witt Hernández, El Señor de los Garbanzos con Salsa, Walter Ochoa y Javier Fernando Salvatierra. Gracias y hasta la próxima.